Muy buenas noches con todos, bienvenidos a este espacio de Social Interview. El día de hoy tengo el gusto de acompañarles junto a uno de los consultores jóvenes y más prominentes también de Colombia. Quiero agradecerte, Álvaro, por compartir este espacio con nosotros. Antes de arrancar, me permito también presentarte. Álvaro Benedetti es consultor y analista político, además de profesor universitario, quien va a compartir con nosotros breves reflexiones sobre ¿cuál es el futuro que le espera a Colombia a horas de la segunda vuelta? Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, el gusto es mío. Espero pues que tengamos una conversación muy nutrida y muy valiosa para aportar a este sentimiento nacional, en el caso colombiano y latinoamericano, sobre la política y la importancia de las elecciones y la democracia. Has iniciado con un punto importantísimo y es por donde yo quiero empezar. Ha llamado la atención no solo el escenario de Colombia, también fue un escenario algo complejo y particular el de Perú, Ecuador, Chile. ¿Cuál sería tu primera reflexión respecto a dos candidatos atípicos de la tradición ideológica de los últimos 30 años que marcan hoy el futuro del país? ¿Cómo ves tú ese antecedente histórico versus lo que hoy Colombia tiene como candidatos a la segunda vuelta? Colombia, al igual que varios países de América Latina, está sufriendo un proceso de transición en la manera de entender la política, pero sobre todo en la manera de ver ese divorcio entre las instituciones, en este caso el Estado, y la sociedad civil organizada, la ciudadanía, los cuerpos sociales. Hay un sentimiento de tensión muy fuerte que se manifiesta, yo diría básicamente por dos razones. La primera es la muy débil capacidad de respuesta del Estado a las demandas sociales, y la segunda, la incapacidad que ha tenido de garantizar una sintonía, una apertura, un mensaje dentro de todo lo que implica la complejidad de la comunicación política, un mensaje asertivo con los ciudadanos. Entonces, es la misma realidad que vivió Chile hace unos años, la realidad que está viviendo hoy Ecuador, la realidad que ha vivido Bolivia en varios momentos de la última década, y así podríamos quedarnos con varios ejemplos. Hoy Colombia está tal vez en una encrucijada, de golpe la más importante de las últimas 3 décadas, aunque tal parece que cada elección anterior es la más importante. Bueno, esta parece ser la más importante ahora sí, desde que en Colombia tenemos un escenario de pluralidad política, ¿no? Para la audiencia de América Latina, recordarles que Colombia hasta el año 1990 era un régimen bipartidista, y era un bipartidismo básicamente con arreglo a la captura de las instituciones públicas, que ciertamente ha sido una práctica que no se ha modificado, sigue estando allí, digamos, en el ADN de la cultura política colombiana, pero a partir de 1990, con la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior, digamos, promoción de la Constitución del 91, Colombia va a tener un régimen político multipartidista y que a todas luces va a permitir la inclusión política. Paradójicamente, esto que suponía en su momento una gran ventana de oportunidad hacia la libertad política, hacia la inclusión, hacia la participación de nuevas fuerzas, lo que ha significado tristemente es una gran atomización del sistema político, obviamente la irrupción de nuevas fuerzas, pero en todo caso un debilitamiento también de una gran parte de ellas. Entonces, lo que vemos hoy frente a las dos tesis iniciales, un problema, digamos, de la legitimidad del sistema a propósito de sus actores políticos y una muy débil capacidad de respuesta del Estado, es sin duda alguna el escenario que le abre la puerta a estas elecciones 2022, que, como tú sugieres, presenta dos candidatos atípicos a lo que ha sido la tradición política del sistema colombiano. Por un lado, el candidato a vencer, Gustavo Petro, que desde su derrota en segunda vuelta en el 2018 arrancó
un ejercicio proselitista muy serio, muy riguroso, con todas las, contravías que uno puede encontrar en el proceso, y un candidato como Rodolfo, que es un auténtico outsider de la política, que si bien ha tenido una trayectoria ligada al gobierno local de Bucaramanga, una ciudad importante en el nororiente de Colombia, en el panorama nacional era prácticamente un desconocido hasta hace unos más o menos 6 meses. Algo acabas de mencionar que es importante, ¿no? Resulta que en las últimas campañas entre la pandemia y la pospandemia, la mayoría de los candidatos o los perfiles resultan ser resultado de estos atípicos factores, los outsiders, que ganan un importante voto, ¿no? Nosotros hemos monitoreado a lo largo de estos últimos 7 meses la coyuntura justamente de cómo ellos han ido ganando una audiencia importante en redes sociales. Según nuestras plataformas, a partir del mes de noviembre, Rodolfo Hernández era uno de los candidatos mejor posicionados en redes como Facebook, Instagram y sobre todo TikTok. ¿Qué te lleva también a ti a contemplar la importancia de las redes sociales hoy en la percepción de los electores, en la preferencia que también se va expresando en relación a estos candidatos que resultan atípicos? ¿Son candidatos que salen de TikTok realmente? Porque, bueno, Gustavo Petro en sus últimas afirmaciones de primera vuelta dijo, no es suficiente con el TikTok para plantear el desarrollo del país. ¿Qué opinión tienes tú sobre estos escenarios que salen de las redes y que de momento mueven y garantizan una emoción importantísima, además de una credibilidad política en los electores? Da la sensación que sin redes sociales hoy, en esta era de la información, pues es prácticamente una quimera hacer política. Las redes sociales son el medio por excelencia. Y eso tiene que ver mucho, tal vez un poco con algunos de los argumentos que yo daba ahorita, y es que la política ha perdido fondo. La política, tal vez si uno consulta o habla con sus abuelos, con sus padres en décadas pasadas, la política tenía mucho más contenido, es decir, la posibilidad de que un ciudadano promedio debatiese en torno a propuestas era mucho más amplia de la que hoy sucede. Hoy, y digamos que eso es parte del éxito, aunque a muchos no les guste lo que voy a decir, pero eso es parte del éxito del marketing político, es cómo vendo yo un producto que sea atractivo al consumo audiovisual, al consumo propiamente en términos de imagen de un mercado político, y en ese sentido pues ganará o tendrá mucho más éxito el que utilice de manera más precisa, idónea y mucho más asertiva estos canales de comunicación. Entonces, tal parece que es la herramienta por excelencia hoy, al menos, y hablemoslo en caso, un poco en perspectiva del análisis de América Latina, en los grandes centros urbanos, ¿no? Recordemos que América Latina, de acuerdo a estadísticas de ONU Habitat, América Latina es 80% urbana, 20% rural. En el caso colombiano esa proporción es 70-30. Entonces, el grueso del mercado electoral está en ciudades en donde un promedio muy importante de ciudadanos tiene acceso a redes sociales, tiene acceso a WhatsApp, y va a tener entonces la posibilidad de consumir de manera muy eficiente todos los productos comunicativos que los actores políticos les ofrezcan. Y si estos productos comunicativos van de la mano con cierta dosis de humor, con cierta dosis de morbo, con cierta dosis de ironía, de sarcasmo, y por supuesto, en la medida de los intereses ideológicos y demás, de guerra sucia frente a sus contendores, pues es un contenido atractivo para consumir, ¿no? Entonces, estamos hablando, yo diría, y un poco para concluir esto, de una desafortunada trivialización de la política. Y eso pone por delante un reto intelectual, un reto académico, pero sobre todo un reto de reforma institucional muy poderoso hacia adelante, que hoy por hoy ni siquiera tenemos sobre la mesa para debatir. A propósito de lo que acabas de reflexionar, bueno, yo soy una de las más críticas respecto a justamente llevar procesos de lo que se ve en redes sociales ya a un tema de aterrizar ideológicamente o valores políticamente concretos en los electores. Pienso que sí hay una conciencia política que se expresa abiertamente en redes, que también hay factores que banalizan cierto tipo de contenido, pero también hay otros factores importantísimos que los llevan a una
a una promoción importante de principios y valores que la gente también empieza a cuestionar o también empieza a ratificarse. En función de tu último análisis, yo te quisiera preguntar dos debilidades que consideres dentro de la propuesta digital y territorial de Rodolfo Hernández y asimismo de Gustavo Petro, porque mucho se cuestionó. De hecho, en el ojo de muchos de los consultores de tu país y de América Latina, jamás estuvo Rodolfo Hernández. Pese que en los datos nosotros ya teníamos su exponencial posicionamiento. Por ejemplo, segundo, se consideraba que el duro fuerte de la derecha iba a estar con Federico Gutiérrez. Sin embargo, Rodolfo Hernández, con un discurso medio socialdemócrata, más de centro, tampoco apalancado tanto en la derecha, caló mucho, ¿no? Y ahí tienes un elector joven que apalanca no necesariamente posturas ideológicas, pero sí cierto tipo de principios o valores o esa identificación popular, porque no deja de ser un candidato muy popular, Rodolfo Hernández, y tiene ahí su preferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo categorizarías estas dos debilidades que pueden haberse notado en la comunicación, que no fue táctica ni tradicional de lo que ustedes los colombianos han estado acostumbrados, pero fue muy innovadora a nivel de lo que se llevó en redes sociales? Sí, yo suscribo tus palabras y complemento antes de responder tu pregunta con algo que a mí personalmente me llamó la atención. Yo sí fui de los que a nivel de análisis político, sobre todo en algunos medios, me atreví a postular a Rodolfo como un gran contendor en la contienda 2022, incluso en el 2021. Porque Rodolfo, incluso desde su paso a la alcaldía de Bucaramanga, supo abanderar como nadie en la historia de Colombia el discurso anticorrupción. Que ahí sí yo, insisto, suscribo lo que tú introduces, y es uno de los grandes valores que hoy anhelan los ciudadanos en Colombia, y reitero, creo que ese es el sentimiento a nivel de América Latina, es quién va a ser capaz de destrabar ese nudo gordiano de la corrupción en nuestras instituciones. Y tal parece que Rodolfo, con una experiencia probada de éxito, a nivel de Bucaramanga, más allá que hay un escándalo por corrupción que al parecer lo involucra por unas situaciones, digamos, con su hijo, o uno de sus hijos, pues tuvo, digamos, no solamente un discurso, sino una prueba de que era posible cambiar una realidad, digamos, en términos institucionales asociadas a la corrupción. Yo, sin embargo, creo, y ahí ya voy con tu pregunta, que hay dos grandes debilidades en términos del mensaje. La primera es el desconocimiento de los problemas del país, ¿no? Lo cual creo yo, de entrada, sí, más allá de la corrupción, pues es algo estratégico de parte de la campaña. Es decir, si el discurso que me funciona hoy es la lucha contra la corrupción, si lo que yo quiero decir o hablar tiene, digamos, una sintonía y una recepción de ese mensaje por parte de los ciudadanos, ¿para qué hablo de otras cosas? No es estratégico. Pero si yo quisiera ampliar ese panorama y hablar de la salud, de la educación, temas con los cuales de hecho Rodolfo intelectualmente no es competente, ¿sí? Pues estoy metiéndome en un camino seguramente muy oscuro que no me va digamos, llevar al éxito electoral. Entonces, el primero es ese, un desconocimiento de los problemas del país y una manera errática, digamos, de abordarlos con una estrategia comunicativa eficaz como lo fue con la corrupción. La segunda, pues que esto ya tiene que ver más con mi punto de vista, es decir, yo sí creo que esta trivialización, esta banalización de la política de la que hablábamos ahorita, se exagera cuando el candidato tiende a ser, digamos, tan mordaz en sus comentarios, tan absolutamente, tal vez, transparente en su ser, lo cual de golpe para algunos públicos es importante porque un político, eso es parte de la comunicación de hoy, pues se muestra genuino y a mucha gente le puede gustar, pero a otros círculos que todavía tienen otra serie de valores y tienen un discurso moral muy arraigado, sobre todo en ciudades grandes, pues les puede parecer incluso ofensivo, ¿sí? Y tú hablabas en introducción de algunas salidas que ha tenido en las últimas semanas, el tema de la Virgen, el tema de me limpio el trasero con las leyes, ese tipo de cosas, pues a algunos ciudadanos les parecerá simplemente chistoso, pero a una buena parte de la opinión
que incide en la opinión, que son muy buenos influenciadores a través de distintos medios, pues les va a parecer improcedente. Y creo que ese, desafortunadamente, ya vamos a ver la data seguramente ahora, son los factores que, al menos en estos últimos 10 días, han incidido en que Rodolfo no crezca más. Todo parecía suponer que después de la primera vuelta el techo de crecimiento de Rodolfo iba a ser mucho más alto, ¿no? Y hoy no lo tenemos. Y ahí acabas de abordar un tema importantísimo. Nosotros hemos tenido la gran suerte de estar en 8 campañas presidenciales a partir del año 2018 y hemos tenido la suerte de que la importancia de los datos parte de detectar los puntos de quiebre en los que generalmente un candidato comete errores que en cuestión de horas le cuestan el triunfo a la asignación que ellos van postulando. Para el caso de Rodolfo Hernández, esta fue una semana muy decididora en el sentido de que hubieron errores en la estrategia de comunicación que han marcado una preferencia ya a minutos, a días, de hecho, de las elecciones del domingo. Voy justo a compartirte pantalla en este momento para que tú puedas ver qué nos dicen nuestras plataformas y en función de eso entramos a analizar. Nos vamos a centrar en 2 plataformas concretamente. Esta es Social Scan, donde vamos a ver justo a 15 días de junio dónde está el posicionamiento de los candidatos y qué es lo que los candidatos han ganado a nivel de interacciones, ¿no? Ahí te la voy a compartir. Y lo mismo vamos a hacer para el caso de Instagram. ¿Por qué nos vamos a centrar en estas 2 redes? Porque son 2 redes que nos suman y nos posicionan un número importante de electores, en el caso de Facebook concretamente, y es importante también que estos datos puedan darnos alguna intención o algún indicio sobre qué es lo que los colombianos expresarán el domingo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo justamente. ¿Por qué lo vamos a ver a 15 días? Porque es un valor que nos va a dar luces sobre la preferencia de los electores respecto justo de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández. ¿Qué es lo que nos vamos a fijar en este momento? Primero, ¿dónde están? ¿Quién tiene un posicionamiento más relevante a nivel de interacciones? ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos compartidos? ¿Cuántos comentarios han recibido en este último tiempo? Ahí lo estamos viendo. Entramos a revisar completamente Facebook. Un dato importante que también a nuestro público, a quienes trabajan en el tema de la consultoría política, es recordarles que, bueno, la inmediatez de la información, el uso de la Smart Data, también facilita mucho el trabajo a nivel de la percepción estadística. Lo que vamos nosotros, por ejemplo, a leer es el posicionamiento. Mira que en cuestión de segundos tenemos ya listo los datos. ¿Y qué es lo que nos va a reflejar? Ahí te lo voy a poner a la gráfica. Se ha hablado mucho en Colombia sobre un potencial escenario de empate técnico. Mira lo que nos dicen los datos, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es el tablero de Facebook, ya muy por debajo los candidatos que terciaron por coaliciones, todo este ejercicio que hubo de alianzas. De hecho, el nivel de sus interacciones es mínimo. Y aquí están nuestros 2 candidatos. Gustavo Petro en los últimos 15 días de junio ha alcanzado 1.481.000 compartidos, mientras que ha ganado 877 comentarios. En el caso de Rodolfo Hernández, él ha alcanzado 424.000 compartidos y 504 comentarios. Es decir, uno de los candidatos que más la gente compartió su contenido ha sido Gustavo Petro. Antes, y algo importante que vamos... 877 y 504K, ¿no? No son centésimas. Ah, no, por supuesto que ahí tenemos una diferencia importantísima entre el uno y el otro. Pero antes de que justamente tú puedas revisar este tema de compartidos y comentarios, uno de los valores más importantes hoy por hoy en redes sociales son las reacciones. Facebook nos permite dar 6 tipos de reacciones: me gusta, me importa, me asombra, me entristece, me divierte. Además, estas reacciones solo pueden ser utilizadas una vez. Es decir, tú, Álvaro, vas a dar un me gusta, yo, Alondra, voy a dar un me enoja. No podemos dar más de una emoción en una publicación. Gustavo Petro en estos
15 días de junio ha alcanzado 7 millones de reacciones y ya habíamos visto 1,5 millones de compartidos. Y en el caso de Rodolfo Hernández, él alcanzó 2,107,000 en promedio de reacciones y 424,000 compartidos. Solo si midiéramos el efecto de las reacciones, ya tienes una diferencia de millones en aceptación. Ahora bien, tú me vas a decir, hay muchas emociones y muchas reacciones que son negativas y puede ser que esos 7 millones tengan N me enojas, N me entristecen. Y para poder llevar también ya a tus reflexiones, mira la tasa de Gustavo Petro, ya vimos que es el que más reacciones tiene. Facebook es una red que incluso es mucho más complejo hacer un juego de cuentas bots a nivel de millones. Podríamos hablar de una estructura de cuentas bots o de una comunidad de 20,000 cuentas, hasta de 50,000 cuentas. En casos y en campañas como en Estados Unidos, se alcanzó a ver casi 500,000 cuentas falsas activas en las últimas elecciones. Pero hablar de millones es muy complejo. Para eso, lo que vamos a hacer es justamente evaluar concretamente a Gustavo, la cuenta de Gustavo, y ver cuántas de esas reacciones fueron buenas y fueron malas. Ahí estamos viendo a Gustavo Petro y mira, 5 millones entre me gusta y me importa, 1,881,000 me encantas. El promedio de me enoja, me entristece o me asombra, que pueden ser sentimientos calificados como neutrales o negativos, es mínimo. En función de lo que tú acabas de ver, ¿cuál es la percepción en territorio respecto a la segunda vuelta en Colombia entre gente a favor o en contra? Bueno, yo quiero a propósito de lo que dices, anotar algo que de pronto para América Latina no es del todo familiar. La estrategia de Rodolfo Hernández ha sido una estrategia mucho más enfocada en la captura de los teléfonos como canal de comunicación, fundamentalmente redes como WhatsApp y Telegram. No voy a extender mucho en la explicación, pero en el portal del ingeniero Rodolfo hay una manera de acceder a la que ellos llaman la Liga Anticorrupción, la plataforma rodolfista, digamos, para fortalecer la campaña desde la base, y es algo así, hagan de cuenta, como una red multinivel, ¿no? En la medida en que yo me inscriba y logre ir capturando nuevos teléfonos que extiendan a través de grupos de WhatsApp esta red, voy ascendiendo y voy teniendo, digamos, los teléfonos o los contactos de las personas que están más cercanas al anillo del ingeniero como tal. La campaña de Petro no ha sido así. La campaña de Petro, como bien lo demuestran las interacciones, va muy de la mano con el uso de redes sociales a través de lo que popularmente se llaman las bodegas, ¿no? Influenciadores que tienen la capacidad de movilizar mensajes desde el núcleo duro de la campaña y que van a tener entonces un alcance muchísimo más significativo, reitero, a través de redes. El caso de TikTok es bien particular porque fue la plataforma que dio a conocer a Rodolfo, no solamente en la población joven, sino también en toda la viralización que supone TikTok a través de las otras redes, ¿no? Es la facilidad del uso del video, del audiovisual, en términos de descarga, en términos del modelo creativo, del momento creativo del video, y cómo se extiende esto de manera muy eficaz, reitero, en las otras redes sociales. La pregunta, Alondra, entonces tiene que ver ¿cuál es la sensación en la opinión pública de por qué están polarizados? ¿Es lo que te entendí más o menos? Más vale, ¿cuál es tu percepción de los datos nos dicen a breves rasgos que el posicionamiento de estos 15 días favorecerían a Gustavo Petro? Tú en territorio, tú que estás ahí, ¿cuál realmente crees que sea el desenlace de la segunda vuelta? ¿Qué factores favorecerían al uno y perjudicarían al otro? Más o menos así como un oráculo de consulta. Tú que estás ahí, no, más o menos le ves el calor de los electores, qué tanto hay de apoyo orgánico, ya sea al uno o al otro. Es una situación muy compleja de leer, ¿no? Porque mucho se ha visto de esta campaña que minuto a minuto, la decisión de no debatir, la decisión de poner un límite a la cercanía de la finalización de la campaña, y lo segundo es que ambos candidatos han preferido hablar en redes y mover en redes y pautar en redes antes que mantener esta tradición política del puerta a puerta. Entonces, por ahí más o menos diría cuáles serían tus reflexiones
Los datos nos dan una estimación de lo que podría pasar el domingo. Y eso solo viendo en el caso de Facebook, ¿no? Podríamos revisar a breves rasgos cómo va TikTok, porque resulta que en las últimas campañas en América Latina son 3 las redes sociales que ponen candidatos: Facebook, Instagram y TikTok. Ahora, ustedes también tuvieron un importante trabajo con Twitch. Rodolfo Hernández fue el primer candidato en América Latina que hizo una campaña muy novedosa en Twitch, poniéndose con gamers, poniéndose en espacios también de entrevista. Entonces, sí es un particular novedoso a nivel digital para nuestro caso. Y queremos, más vale, escuchar tus reflexiones a estos últimos días con el calor de la gente. ¿Qué consideras que podría suceder? Bueno, además de la evidencia que muestran estas métricas de redes, que de entrada debo decir, tiene cierto sesgo analítico, porque las redes sociales tienen un alcance muy significativo, reitero, en zonas rurales. Las encuestas, que es mi otro elemento, digamos, sobre el cual contrasto evidencia, pues están marcando un empate técnico. En la última semana, que hasta cuando se permitieron publicar encuestas en Colombia, de 5 encuestas importantes que conocí, solamente una daba como ganadora a Petro, de hecho con una ventaja enorme, una ventaja de 10 puntos, cosa que no, pues digamos, no estaba en las cuentas de nadie, pero las otras 4 encuestadoras mostraron un panorama bastante equilibrado, en algunos casos y en todos casos favorables a Rodolfo, pero de 1 punto, 2 puntos, 1,5 puntos, una cifra en todo caso inferior al margen de error de la encuesta. Lo que se prevé hoy por una aritmética sencilla electoral de lo que son la sumatoria de votos tras la primera vuelta, y lo que es ese potencial de crecimiento, o yo diría de estancamiento, perdón, ya del ingeniero Rodolfo y de Petro, es que lo más probable es que el ingeniero Rodolfo gane las elecciones, ¿sí? Es lo más probable, con un estrecho margen en todo caso. Tendría que suceder algo catastrófico en estas últimas horas para que la intención de voto de un puñado de los que yo creo ya están decididos, pues cambie. Yo sinceramente no lo veo probable. Sí siento, y yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, que el alejamiento, digamos, tan radical, tan drástico que ha tenido Rodolfo Hernández de la prensa, por supuesto de los escenarios de debate, pero también de figuras de opinión que podían de alguna manera pues cuestionarlo claramente, preguntarle por propuestas, pero eventualmente también inquirirlo sobre sus asuntos, digamos, con la justicia. Ese alejamiento le va a costar, porque no se está presentando en estas últimas horas como un candidato responsable y responsivo ante la opinión pública. Si a eso le sumamos los escándalos que recientemente se han promovido alrededor de su imagen, de su figura, de su trayectoria, no sé hasta qué punto lo puede afectar. Lo que sí debo decir, y creo que este es el elemento central del análisis, es que no es Rodolfo Hernández, no es la Liga Rodolfista, no es el sentimiento anticorrupción lo que está motivando el voto para Rodolfo. Es fundamentalmente el voto antipetrista, el voto que no quiere bajo ninguna circunstancia y está dispuesta a asumir el riesgo de que sea Rodolfo Hernández el presidente con tal de que no gane Gustavo Petro. Es decir, el nivel de ilegitimidad que supone Petro para un puñado de las instituciones en Colombia, bueno, en este caso las instituciones, digamos, por fuera del Estado, es superlativo, ¿no? Y ese es en parte el clima de polarización que vemos. Hoy a Rodolfo lo tildan de uribista cuando su campaña no ha enarbolado como tal un discurso cercano al uribismo, por lo menos desde el punto de vista de las prácticas. Otra cosa es que después de la primera vuelta, reitero, por el voto antipetrista, todos hayan llegado allí. Pero ese es parte, digamos, del manejo mediático que ha habido detrás de todo este impulso, bueno, ahí sí fundamentalmente a través de redes, por denigrar la campaña de uno o del otro. Y en el caso de Petro, pues es un poco lo mismo. Es Petro, muy a pesar de ser él, muy a pesar de ciertos episodios oscuros en su historia,
muy a pesar de que cuando fue alcalde de Bogotá los resultados no fueron los ideales, es el voto antiuribista, antiestablecimiento, antipolítica tradicional, que también supone Rodolfo la tiene por toda la sumatoria digamos, de varones electorales después de la primera vuelta, el que apoya a Gustavo Petro. Incluso si tú te fijas, y es parte de la reflexión que estamos haciendo hoy en Colombia, muchos de los apoyos que ha recibido Petro en las últimas 2 semanas, ya prácticamente 3 después de la primera vuelta, han llegado a la campaña con un margen de dudas, con mucha desconfianza. Apoyamos a Petro, sabemos que tiene errores, sabemos que podemos aportarle a su programa de gobierno, tal vez moderando ciertos elementos del discurso, tal vez contribuyendo a que genere más confianza. No nos gusta, pero nos gusta menos Rodolfo, ¿no? Entonces, ese es el clima hoy de opinión acá. De tal suerte que, y con esto concluyo, muchos ciudadanos estamos ante la encrucijada de cuál es el mal menor, cuál es el menos malo. Y en ese sentido tomamos una decisión no necesariamente por convicción, no necesariamente porque nos satisfaga el programa o porque creamos que hay un futuro mejor, sino por cuál en un periodo de gobierno, digamos, va a resolver o a tratar de atajar lo que el otro candidato opuesto quisiera hacer o deshacer, ¿no? Que ese es el gran tema, ¿no? ¿Qué va a pasar frente a la inacción? Sí. Algo que acabas de abordar es importante. En América Latina, las últimas elecciones ha sido votar por el menos malo. Hoy Ecuador está justamente en una encrucijada a propósito de ese tipo de discursos. El discurso de no queremos al progresismo, nos vamos también con un candidato más de centro. El tema de que no se nota hoy las ideologías de manera más transversal o más transparente, ¿no? Hay una mezcla entre soy conservador, pero no tanto porque necesito el voto LGBT, o soy conservador, pero también soy feminista. Entonces, hay un juego interesante a propósito de la manipulación del mensaje y de la comunicación política también en algún punto, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión casi al cierre, Álvaro, sobre los procesos que nos están llevando, más allá de medir quién gana o quién pierde el domingo? Ya lo veremos el domingo, cuál será la respuesta, porque además no hemos hablado de un voto importantísimo, y ese voto es de la gente que no va a asistir el domingo, que precisamente no va a votar entre lo menos malo, y que según las proyecciones de varias encuestas también va a ser muy representativo en términos de lo que la gente no desea, ni el uno ni el otro, preferible se ausentará. Entonces, ahí va a haber algunos factores que de repente por un porcentual mínimo favorecerá finalmente al ganador. Y sin embargo, esta reflexión nos lleva a pensar cómo desde el rol de la consultoría política, cuáles son las debilidades que debemos enfrentar en las próximas campañas. Ustedes salen de una presidencial, pero ya muy pronto entrarán a unas seccionales, y ahí está el debate, ¿no? ¿Qué es importante hoy dentro de la lógica del político moderno que está transversalizado por las redes? ¿Hasta dónde la ideología es importante? ¿Hasta dónde la participación ciudadana también? ¿Y cuál debería ser los elementos que a un político le constituyan realmente en un líder con una aceptación importante, que no tenga que ser elegido porque es lo menos malo, sino porque tenga una credibilidad de valor? ¿Qué crees tú que debe ser lo que hoy deben los políticos ponerse a debatir y también constituir como elementos de importancia? Sí, yo lo hablaba al principio, es decir, creo que la política está en mora de resignificarse, de rediseñarse, de reconstituirse como un elemento importante de valor social. Hoy tal parece, y las redes sociales ayudan mucho a eso, que la política es el escenario por excelencia de desprecio y digamos de apatía ciudadana, y si se quiere de lo malo que somos como sociedad, ¿no? Esa es la política hoy, eso es lo que representa una gran parte de la clase política, y eso es lo que los ciudadanos entienden hoy como pues un escenario que por lo demás no genera ningún tipo de expectativa, ni mucho menos de valor y de moral pública y de moral social. Yo ante eso debo decir, y es parte, digamos, de mi ejercicio como consultor, yo le apunto a 2 elementos muy importantes para esa reconstitución de la política. La primera es
tratar de forjar al político influencer, no a la manera de Rodolfo, pero sí a la manera de cómo ese político puede, en el corto plazo y utilizando de manera muy asertiva todos estos medios de comunicación, dar a conocer un mensaje con muchísimo valor, pero sobre todo con con un enfoque o una focalización muy precisa hacia sus verdaderos públicos de interés, ¿no? Tú lo decías ahorita, pues finalmente ¿en quién me enfoco? Me enfoco en los jóvenes, me enfoco en los adultos, me enfoco en los LGTBI, me enfoco en los temas de cultura. Podrían ser en todos, o podría ser en uno en específico, sobre todo para elecciones, para elecciones plurinominales, para congresos, por ejemplo. El punto es ese político influencer que sabe de manera asertiva manejar las redes. No creo que sea Rodolfo, ya hemos desnudado algunos de sus errores, también de sus aciertos, pero hay que tratar de alguna manera de emular, y a mí me parece siempre muy importante ver casos de éxito, lo que supone, por ejemplo, la estrategia política de Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos. Es un caso paradigmático, ¿sí? Porque es mujer, porque es afro, porque representa a la comunidad latina y porque tiene unos valores sobre los cuales no tiene que mentir y sobre los cuales, aquí viene el segundo punto del político influencer, tiene programa, tiene ideas, tiene técnica. La parte más importante de mi ejercicio como consultor es justamente el aporte técnico, no solo en el ejercicio de campaña, sino en la construcción programática. La importancia que tiene hablar de ideas con arreglo a resultados, no ideas en etéreo, sino con arreglo a resultados, con arreglo a metas, con arreglo a indicadores, con articulación de agendas. Que si tú estás hablando de pobreza en una región específica del país, sepas que el significado de la pobreza y la manera de interpretarla tiene que ver con datos, no con discursos politiqueros ni mucho menos ideológicos, que es desafortunadamente lo que hoy está mostrando, por ejemplo, la campaña de Petro, ¿sí? Entonces nosotros aquí en América Latina tenemos un reto enorme. Y yo diría que esa es una de las formas, yo no me atrevo a anticipar esto como un resultado de éxito, esto en particular no, pero esta sería una de las formas, quizá en el mediano plazo, de reducir la abstención. Es decir, cuando el ciudadano que se abstiene ve un panorama como el de hoy, en donde hay guerra sucia, en donde literalmente, y me disculpan la expresión, esto es una cloaca, ¿sí? Pública. Cuando el ciudadano ve algo distinto, algo mucho más asociado a un mensaje contundente, que desde el marketing político lo llamamos storytelling, la idea de convencer con el discurso, pero también con la imagen, con el audio, en todo caso con la creatividad, pero también le agregamos valor desde la técnica, es muy probable que el panorama político electoral pueda cambiar. En el caso de la abstención en Colombia, hoy se calcula, para la primera vuelta la abstención fue cercana al 45%. Hay algunos analistas, y yo comparto esta tesis, que creo yo, de cara a estas elecciones de pasado mañana, pues esta abstención va a crecer. Y va a crecer por dos razones. La primera, hay un clima de desconfianza muy grande sobre lo que va a ser la situación de orden público en el país, alertado por todas las orillas políticas, por supuesto por gobierno nacional, por medios de comunicación. Y la segunda, porque tal parece que en la lectura de muchos, la elección está arreglada a favor del ingeniero, ¿no? Y es por lo que han mostrado de algún modo las encuestas. Entonces, ojalá no suceda y el porcentaje de abstención al contrario sea inferior, pero yo comparto la tesis de que quizá no va a ser así.